Vamos a hacer la lectura, Juan 4, 25 al 28. Muy bien, seguimos el pasaje del capítulo 4 de la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana. Aunque ya dejamos el tema de la adoración, creo que ha quedado bastante claro, tal vez hubo algunas cosas que faltaron, pero ya dependiendo de qué puntos o qué interés se tenga sobre la adoración, ¿verdad? De todas maneras, ya se verá el contexto, la adoración, en el contexto de la mujer samaritana, su reacción y también en Cristo Jesús, pero eso lo veremos más adelante. Entonces venimos dejando versículo 23 y 24, que fue el que le dedicamos bastante tiempo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Las palabras de Jesús a la mujer, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que no necesariamente la mujer había entendido todo esto, solamente le estaba, tal vez lo que entendió ella fue que le cambió la localización, lo que mencionaba hace algunas semanas. Es decir, ya no será en este monte y no será en Jerusalén en el templo, sino que el lugar para adorar a Dios será en lo espiritual. Nos deja un poquito en blanco todavía, pero al menos estaría cambiándole el sentido a la mujer y entonces también intrigándola. ¿Qué quiere decir con esto lo espiritual? Y básicamente ahí quedaría en la mente de la mujer. Lo que sí quedó en la mujer, o lo que sí sabía la mujer, es que ciertamente Jesús era diferente. Versículo 25, que lo vimos hace varias semanas, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Lo cual comprueba que la mujer no estaba desviada hacia alguna religión. La mujer estaba esperando al Mesías. Entonces, recordemos a la mujer, recordemos cómo era su situación. Era samaritana, lo cual quiere decir que era despreciada, era mujer. En aquel entonces la mujer era estaba como en segundo plano, porque así era la situación. Por eso es tan importante el Evangelio y los Evangelios, porque los Evangelios hacen este cuidado sobre la mujer y esta atención sobre la mujer que no se tenía en aquel entonces. Increíblemente, algunos religiosos piensan que Jesús maltrató a su mamá. Eso es mentira y eso es falso. El Señor Jesús nunca maltrató a su mamá. El Señor Jesús solamente puso en buen lugar, en buena situación, todas las cosas, pero nunca hizo eso. Entonces, los evangelios no son machistas y no es el fin de los evangelistas o de los apóstoles el ser machista. Son malas interpretaciones, son mal vistas, ¿no? La gente sí era machista, la sociedad sí era machista. Es muy diferente. Y de hecho lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, siendo samaritana, era descendiente de Efraín. Recordemos que Efraín era prácticamente de los últimos descendientes que quedaron de la tribu del reino del norte. No son los únicos. Recordemos, en el nacimiento de Jesús había un descendiente de la tribu de Simeón. Entonces, estos descendientes de la tribu de Simeón también eran de los del reino del norte, pero ellos se refugiaron en el sur y por eso es que sobrevivieron. Entonces, pero en su mayoría, si quedaron varios, fueron los descendientes de Efraín, los cuales nunca más se levantaron como fue Efraín, nunca más se les dio esa fortaleza de nación, simplemente se quedaron como samaritanos y fueron despreciados por los judíos, desde tiempos de Nehemías, desde tiempos de Esdras, hasta estos días del Señor Jesús. Pero entonces sí tenían promesa. ¿Por qué tenían promesa? Tenían la promesa de los patriarcas. O bueno, está muy difícil saber, ¿no?, qué era lo que hacían y cuáles eran sus costumbres como samaritanos, pero ellos tenían, tal vez digámoslo así mejor, ellos tendrían la obligación de circuncidarse o no.
Aunque, perdón, sí tenían que obedecer la ley. Recordemos que cuando Dios da la ley por medio de Moisés, lo da en el monte Sinaí cuando estaban las 12 tribus. O sea, ellos sí tenían la obligación de seguir. Si estaban circuncidados o no estaban circuncidados, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí tendrían que haberse circuncidado. Ellos tendrían que seguir todo eso. Claro, ¿qué sucede? Que debido a que ellos ya no adoraban a Dios, llevaban generaciones sin adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Ya se los he comentado, esta es una cuestión histórica de los reyes, cuando se divide el reino del norte, el reino del sur, desde entonces se divide, llamémosle la religión, pero es que no fue religión, fue el mandato de Dios. Y entonces sí, se dedicaron, no sé, a servir al Señor en ese monte a su modo, a su forma, y que muy probablemente ni siquiera se circuncidaban. Debían de hacerlo, pero muy probablemente no lo hacían o simplemente ya era irrelevante. Pero lo extraño es de que sí guardaban la esperanza sobre un Mesías. La mujer le llama Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Recordemos el título Mesías, ¿qué significa? Significa ungido. Eso es lo que significa. Mesías, Meshiach o como sea que se mencione. Mesías, igual Cristo, solamente que Cristo ya es en griego. ¿Y qué significa? Significa ungido. ¿Por qué ungido? ¿O a qué se refiere ungido? Digamos, a lo que voy es, ¿qué evoca en la mente de los samaritanos? ¿Qué evocaría en la mente de los samaritanos el que ellos estuvieran esperando al Mesías? El cual ellos sabían que significaba ungido, o sea, viene un ungido. La palabra Mesías significa ungido, o sea, para nosotros es un nombre Mesías, viene el Mesías. Para ellos viene el ungido. Y es bien importante que ellos lo mencionaban en singular, el ungido. Es muy diferente los ungidos a el ungido. Hay un ungido. Y aparte estaban los ungidos. ¿Qué trae en la mente de la samaritana, pensaría yo, o tratemos de imaginarnos qué significaba el que ella tuviera la esperanza sobre un ungido, o sobre el ungido, o a quiénes? Vaya, veámoslo en plural para que vean la diferencia entre los ungidos y a David se le ungió. ¿Por qué? Porque iba a ser el rey. Ajá. Entonces se le ungió como rey, se le ungió con aceite. ¿Solamente? Los sacerdotes estaban ungidos, muy probablemente los profetas, aunque no necesariamente todos, ¿no? Pero igual, ahí el llamado de profeta no era una institución. Ahora, la unción de los reyes prácticamente sí era una institución, por ser reyes, ¿no? Pero entonces, si se sabía que era ungido, o si estaban esperando al ungido y casi que solamente se ungía a los reyes o las personas importantes que servían a Dios, ¿qué evocaba eso en la mente de la samaritana? Viene a dirigirnos, viene a ser nuestro líder, viene a darnos toda la verdad, por eso ella menciona esto, viene a declararnos todas las cosas. Bien puede ser que lo tenían como un profeta, y sí, de hecho, también le llamaban profeta, aunque esto lo hacían más los israelitas debido al capítulo 18 de Deuteronomio, en donde se menciona a un profeta. Moisés menciona que Dios va a levantar un profeta. El punto es que ellos solamente tenían partes, pero ¿qué significaban estas partes? Bueno, el hecho de que ella estuviera pensando en un Mesías se refiere a un rey. Ahora, un rey que nos indica... Un rey nos indica la restauración del reino. Eso era lo que estaban esperando ellos también. Estaban esperando que el reino regresara. Algo así como el reino de David, o digamos mucho mejor. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y entonces ya lo vimos antes, eso lo vimos varias semanas antes, del versículo 25. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo con la mujer? Trae a tu esposo, le dice, versículo... ¿Qué? 18. A partir del 17, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y entonces salía el tema, es importante recordarlo, el tema de que esta era una mujer que trataba de buscar consuelo, alivio,
la vida, en las pasiones de este mundo, en las situaciones de esta vida, debido a su desprecio, ella tenía bajos valores y demás y demás. Por esa razón es que ella salió sola a traer agua, ella no estaba con las mujeres, ella salió sola a traer agua, era despreciada por las demás mujeres, obviamente, era desechada y era maltenida por las personas. Esto ya lo vimos hace varias semanas, solamente era cuestión de que lo recordáramos en estos momentos. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿yo soy quién? El Mesías. Yo soy el que estabas esperando. Yo soy el que con el que te querías encontrar. Y le dio la señal que ella estaba esperando. ¿Cuál era la señal que ella estaba esperando? Le declaró todas las cosas. Ella no estaba esperando milagros, como pasó en el caso de los israelitas, sino que estaba esperando a alguien que le declarara todas las cosas. Y entonces recuerden que al principio dice, Señor, yo creo que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. No, no soy profeta, yo soy el Mesías. Yo soy el que estabas esperando. Versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Por qué se maravillaron los discípulos? Ahora, los discípulos no conocían a la mujer. Creo que aquí lo señala bien Juan, ¿no? Con una mujer. Sí vivían en una cultura machista, sí vivían en una cultura en la cual despreciaban a las mujeres. ¿Y eran así los discípulos? ¿Será? ¿Tenían eso los discípulos? ¿Cuál era la función de la mujer? Para aquella la idiosincrasia que tenían en ese momento. ¿Cuál era la función de la mujer? Las funciones, trabajo, lugar. Como yo lo veo, las damas dependían de los hombres, dependían de su esposo. O sea, su visión, su forma de ver era encontrar a su esposo y depender de su esposo por el resto de su vida. Por eso es el gran problema de las viudas. El gran problema de las viudas es que básicamente quedaban desamparadas. No solamente era cuestión de que habían perdido a su esposo, lo cual era algo horrible, era un dolor espantoso, sino que además quedaban de una vez desamparadas, prácticamente quedaban en la miseria. Tomen en cuenta, estos contextos son bien importantes porque nos hacen ver muchas cosas de la Biblia, porque esta situación de las viudas básicamente siguió a lo largo de toda la historia de la Biblia. Y vemos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, cómo dice que Dios cuida a las viudas. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? El contexto de esto es que una viuda quedó completamente desamparada. Completamente desamparada. No solamente está con el dolor de no tener su esposo, sino que además está completamente desamparada. Entonces, esta situación, esta forma de ser, prácticamente duró hasta en los tiempos de Jesús. Y era la misma historia. La mujer dependía de su marido. Por eso también es que se metía mucho la familia. La familia se metía a buscar cuál era el novio ideal, que la persona que le va a cuidar, o también se tenía aquella situación de las dotes. ¿Qué tanto se usó aquí en los tiempos de Israel o en los tiempos de Judá? No lo sé. Pero en aquellos tiempos y en esos lugares del Medio Oriente se usaba mucho la situación de las dotes. El asunto es que no es como en estos tiempos, que la mujer trabaja, el hombre trabaja y entre los dos ahí van saliendo. Y si la mujer pierde a su esposo, ella sigue trabajando, sigue esforzando, se mantiene, se sostiene. La mujer necesita a un esposo para seguir adelante, para su vida, para su mantenimiento, para estar bien. No, en estos tiempos. En aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos sí era eso. Y por esa razón es que si esta mujer perdió a su marido, puede ser que se haya casado alguna vez. ¿Y qué pasó? Enviudó rápido. ¿Y entonces qué le quedaba? Seguir buscando otros hombres, ¿no? O sea, bueno, solamente estoy especulando, no conocemos las razones de la mujer. Pero, debido a esa situación machista en general, y vienen los discípulos y se extrañan, se maravillan que Jesús está hablando no solamente con una mujer, además es una mujer samaritana.
que también existían, no sé hasta qué punto en el corazón de los discípulos, pero también ellos fueron educados como judíos, como cualquier otro judío, y a cualquier otro judío básicamente se le enseñaba que los samaritanos eran inferiores, simplemente por ser samaritanos. Ya con eso eran inferiores. Entonces, ¿estaba esto en los discípulos? ¿Este mal, este error? Probablemente sí, estaba este mal. ¿Y qué está haciendo el Señor? A ellos mismos les está enseñando, a ellos mismos los está sacando de todo este mal, de toda esta situación. Así que es bien importante ir cambiando nuestros conceptos, nuestra forma de pensar. Para que alguien me enseñe tiene que ser mayor, tiene que ser viejo, tiene que ser anciano. No, o sea, puede ser cualquier persona que me pueda enseñar. En nuestra misma denominación tenemos también esta insistencia. Los pastores tienen que ser varones y punto, solamente varones. Y yo no digo ni sí y ni digo no, simplemente no podemos ponerle camisa de fuerza al Espíritu Santo. Es que tiene que ser varón para que logre predicar. Si las mujeres son predicadoras, y hay muchas mujeres que pueden predicar muy bien por el Espíritu Santo, y si eso define la predicación, el llamado, y que otras personas vengan a Cristo, pues qué bueno. El Espíritu Santo, el Señor, va a hacer y va a utilizar a los siervos, a los instrumentos que Él decida. Muchas veces, y aquí se aplica esta parte que menciona Pablo, lo necio del mundo toma a Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo toma a Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y esto lo hace, es una costumbre que hace Dios. Y no es por gusto, no es por un deseo en sí, sino para demostrar que es Él. Es Él quien hace la obra, es Él quien toca los corazones, es Él quien transforma las vidas. Entonces no necesita ser una persona muy estudiada, con mucho conocimiento, con doctorados y con diferentes cosas. Es la única persona que me puede educar o que me puede enseñar. No, cualquier persona guiada por el Espíritu Santo le puede enseñar. Los estudios, no me malentiendan, son muy importantes. Son valiosos, son necesarios, pero no le pongamos o no le demos un lugar más allá. Aquí los discípulos, bien podríamos decir, pero si Jesús, siendo el maestro, solamente le debería hablar a los hombres y que no sean samaritanos. Entonces por eso se maravillaron, ¿cómo es posible que le esté hablando? Pero ellos no entendían o no comprendían lo que estaba sucediendo y lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer después, la gran obra que sucedería. Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, cómo Dios, cómo el Señor, utilizando este instrumento, esta mujer despreciada, avergonzada, humillada, reprimida y tantísimas otras cosas, la utiliza para hacer una obra grande e importante. Todo esto debe llamarnos la atención a nosotros. Recuérdense que el mundo siempre trata de humillarnos. El mundo siempre trata de hacernos de menos. Somos poca cosa, no valemos, no importamos, pero para Dios valemos. Para el Señor valemos y para el Señor somos útiles. Si nosotros nos entregamos y le dejamos que Él obre en nuestras vidas. Ellos se maravillaron, pero ninguno se atrevió a preguntarle. Ninguno quiso preguntarle, querían saber qué era lo que estaba haciendo el Señor. No vamos a hablar sobre las posturas de los discípulos, creo que es mejor que las dejemos hasta ahí. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Bueno, ese es el mensaje. Ahora, versículo 28, ¿por qué es importante versículo 28? ¿Qué nos ilustra el versículo 28? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué nos ilustra el versículo 28? Entonces la mujer dejó su cántaro. El dejar su cántaro, recordemos, ¿por qué llevó su cántaro? El cántaro era la idea de que la mujer iba a traer agua, esa era su intención, lo que iba a hacer era traer agua. Ella estaba sola y fue sola al pozo a traer agua precisamente porque era despreciada por las mujeres. Ella no iba en compañía de las damas porque las mismas damas la despreciaban, recordemos. Por eso hicimos ese recordatorio de la vida de la mujer. Entonces, el dejar el cántaro significa que ella ya no le interesó ir a tomar agua. No le importó ir a tomar agua. Eso quiere decir que ella dejó sus intenciones o cambió
sus intenciones. Y en este caso sí es muy importante, no porque el cántaro sea de verdad valioso, sino porque nos ilustra el cambio de mente, el cambio de corazón y el cambio de intención que se dio en la mujer, que es uno de los principios también para la salvación. En ella hubo un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de ideas. Hay quienes dicen, bueno, ella intencionalmente se acercó a Jesús, sí, con la excusa de que iba a traer agua, pero en realidad era porque le gustó Jesús. Hay quienes lo dicen, no lo sabemos, hasta que estemos en el cielo le podemos preguntar a la mujer. Pero sus intenciones cambiaron, sus intenciones se volvieron otra cosa, de tal manera que ni siquiera le importó el agua, de tal manera que ni siquiera se preocupó por el agua. ¿Qué nos parece ese principio? ¿A qué nos llama la atención ese principio? Ese principio de cambio de mente, cambio de parecer, cambio de ideas. Yo quería hacer esto, yo quería hacer estas cosas comunes, yo quería hacer estas cosas normales y ahora hago cosas diferentes. Mis intenciones son diferentes. ¿De qué nos habla eso? Nos habla del principio del arrepentimiento. Y es muy importante y muy bello, así como en estos momentos, en estos eventos en la vida del Señor Jesús, lo vemos varias veces en los evangelios y es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque la gente no se está arrepintiendo. No se está arrepintiendo porque no están entendiendo qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio de mente, pero también cambio de dirección. Entonces, arrepentimiento no es congoja de corazón. Arrepentimiento no es me siento mal, me duele haber hecho este mal. Puede ser el principio del arrepentimiento, pero ¿qué está haciendo con ese dolor de su corazón? Usted hizo este mal, le falló al Señor, hizo esto incorrecto ante los ojos del Señor. Y me siento mal, me hace sentir mal eso. Vaya, está bien, le hace sentir mal eso, pero ¿qué está haciendo con ese mal? ¿Está cambiando de mente? O sea, ¿está cambiando de dirección? Por eso en esa señal vienen ambas cosas, el cambio de mente, el cambio de intenciones, el cambio de deseos, el cambio de parecer. Por eso la idea del arrepentimiento es un cambio de camino. Yo iba por este camino y me arrepiento, entonces voy por este otro camino. La forma más sencilla de verlo es así también. Yo iba por este camino, no, entonces me arrepiento y ahora voy a cambiar hacia otro camino. Todo mi ser no es solamente me siento mal, no solamente es congoja. Y le pedimos perdón al Señor, pero de verdad nos estamos arrepintiendo. Y aquí es bien interesante cómo se ilustra, es una forma de ilustrar el arrepentimiento y a mí me agrada bastante. La mujer dejó el cántaro, no le importó, si tenía otras intenciones sobre Jesús, no le interesaron. La situación de ir a traer agua, no le importó. Y tampoco le importó de que la gente la despreciara, ella iba a compartir a Cristo también. Y fue a la ciudad. La acción que ella tomó fue muy interesante porque se preocupó por aquellos que la despreciaron. Se preocupó por aquellas personas que la señalaron, por aquellas personas que la odiaron, que la tenían de menos. Incluso aquí dice que le habló a los hombres. ¿Será que porque las mujeres de una vez no les querían oír? Muy probablemente. Muy probablemente, ¿no? Son las consecuencias también de la conversión o que quedan después de la conversión. Esa persona ya está convertida, arrepentida, esa persona ya entregó su vida a Cristo, sí, pero aún así tiene que sufrir ciertas consecuencias. Le pasó a Pablo. Pablo se convirtió, recibió a Cristo, recibió visión, recibió llamado. De ahí le fue bien. Después de su conversión a Pablo le fue bien. No, lo rechazaba. Los hermanos en Cristo lo rechazaban. Se recuerdan que casi que lo desterraron a Tarso. Vete a Tarso. Fueron ellos quienes lo mandaron. El que lo fue a traer fue Bernabé y no se lo llevó a Jerusalén. ¿Y qué pasó con los que eran sus amigos, los fariseos? ¿Qué pasó con ellos? Lo quisieron matar. La persecución que él estaba haciendo en contra de la iglesia, ahora vino la persecución en contra de él. Consecuencia.
Consecuencia de haber tomado a Cristo, de haber recibido a Cristo, pero todavía ante los ojos de las personas sigue siendo una persona mala o indecente. En este caso estamos viendo a la mujer. Esto puede suceder. Entonces el arrepentimiento, y ella quiere ir a compartir a Cristo, a eso le llamamos. Entonces, ¿tiene cambio de mente? ¿Se arrepiente? ¿Ah? Conversión. Recordemos que siempre junto al arrepentimiento está la conversión. Siempre. Ella quedó convencida por Cristo. ¿Será que entendía todo? Le dedicamos tantísimo tiempo al tema de la adoración, le dedicamos tantísimo tiempo al tema del Padre, del Espíritu, del nuevo nacimiento y de todas estas cosas. Ella no entendía todas estas cosas porque el Espíritu Santo aún no había venido, la iglesia no había sido establecida. Pero ella simplemente se convirtió a Cristo. Ella dijo, ahora voy a obedecer a Cristo. Él es el Mesías, Él es el profeta. Tal vez yo no lo entiendo completamente, pero yo voy a hacer lo que Él dice. Ese es el principio de fe que estuvimos viendo la semana pasada y simplemente fue confirmándose y confirmándose y confirmándose. Ella entonces deja su vida atrás, deja su vida pasada y ahora ella quiere publicar, hablar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en su vida? Venid y ved, dice versículo 29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ahora, Jesús ya le había dicho, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, ¿no? Se lo dice. Versículo 26. Pero ella dice, ¿no será este el Mesías, el Cristo? ¿Le creyó a Cristo cuando le dijo, yo soy el Cristo? Acuérdense que esta es una pregunta para la gente. No es una pregunta de ella, es una pregunta para la gente. Les quiero que vengan a oír, quiero que vengan a conocer. Me dijo estas cosas y lo empieza a hacer. Más adelante menciona el apóstol que ellos se convirtieron por la palabra de ella, no todos. Los que se convirtieron más fueron los que oyeron al Señor Jesucristo. Pero es bien interesante cómo les pone la duda, les hace dudar. Es una forma de evangelismo muy interesante, ¿no? Muchas veces, y aún en las religiones nosotros escuchamos, ¿quiere irse al cielo o quiere irse al infierno? ¿No? Es una pregunta un tanto extraña, pero es más que obvia. ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie se quiere ir al infierno. ¿Quiere ser salvo del infierno o quiere irse al infierno? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros utilizamos para evangelizar? Para poner delante de la gente la intriga. No se lo decimos de una vez, ¿no? No le decimos de una vez las cosas. ¿Quiere irse al reino de los cielos? ¿Sí o no? Obviamente contestan que sí. Aún así la salvación no se trata solamente de ir al cielo o al infierno. Se trata de por qué yo estoy condenado. ¿Por qué estoy condenado? ¿Sabe que ninguna persona puede hacer las obras de la ley? ¿Sabe que ninguno puede ser bueno delante de Dios? ¿Sí lo sabía? ¿No lo sabía? ¿Qué preguntas nosotros le hacemos a la gente para que tengan intriga, para que tengan interés? El Señor Jesús también hace esto. Es parte de los ejemplos muy importantes. Cuando nosotros estamos evangelizando, ¿qué le estamos poniendo a la gente enfrente? Si simplemente les decimos, ¿quiere irse al cielo, quiere irse al infierno? Simplemente van a decir, quiero irme al cielo. Ninguna persona va a decir, quiero irme al infierno. Pero ¿cuál es el camino? Es que ese es el punto. ¿Cuál es el camino? Cada ser humano está siguiendo su propio sentido. Y por eso es tan importante la imagen del arrepentimiento, el sentido del arrepentimiento. Porque yo no puedo obligar a nadie a cambiar su camino. Ni nadie lo va a hacer. Esto es lo interesante y difícil, que cada ser humano está caminando por su propia cuenta al infierno y a la condenación. Cada uno. ¿Por quién es él? Por sus elecciones, por sus deseos, por sus propósitos. Tomen en cuenta que nuestro interés es que sigan el camino.
Nuestro interés es que conozcan cuál es el camino es Cristo, y que sigan por ese camino, que lo comprendan a Él lo mejor posible. Es la misma historia con los creyentes que están desviándose en estos tiempos por falsos profetas, por falsas ilusiones, por mentiras, por falsas visiones y demás. No estamos en contra de ellos. No odiamos a los que se dicen apóstoles o a los que se dicen profetas. Lo que pasa es que lo que dicen es falso. Entonces, ¿qué? Queremos que aprendan, queremos que entiendan. La adoración de los hombres ya se acabó desde hace mucho tiempo. No se trata de que adoremos a hombres, solamente a aquel que es Dios, hombre, podemos adorar, que es Cristo Jesús. Entonces, nuestra tarea es bastante grande. Tratar de convencer, si se quiere dejar convencer. Tratar de hacer entender, si así lo decide. Eso es, nada más. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿No será este el Cristo? No les impone. No les dice, este es el Cristo. Yo ya tengo las señales, este es el Cristo. ¿Conoce a Jesús? Eso es una buena pregunta para evangelizar. ¿Conoce a Jesús? ¿Conoce quién es Jesucristo? Sí, conozco. Bueno, ¿qué? ¿Qué conoce? Dígame qué conoce. Tiene un conocimiento de Jesús. No le sirve, no es suficiente, no tiene la fe, no se ha convertido, no está siguiendo al Señor y por supuesto no quiere salir. Por eso el acto de la mujer de dejar su cántaro e ir a hacer otra cosa, mucho más importante, mucho más valiosa, es vital. Una persona religiosa, una persona que está en una iglesia idólatra, yo no puedo entender que tenga el Espíritu Santo. Tal vez para alguien sí, y es decisión de cada quien. Pero yo no puedo entenderlo. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, porque no hay conversión, porque el Espíritu Santo no está ahí, no hay transformación. ¿Qué nos toca a nosotros? Simplemente seguirles hablando. Lastimosamente, los mismos religiosos son los que se ponen en contra de nosotros, los que nos toman odio. De seguro a muchos les ha tocado. No vayan allá, no voy aquí, ya no te hablo, ya no te busco. Así son lastimosamente las personas religiosas, pero siempre dejar en claro, con aprecio, con tacto, con cuidado, estemos compartiendo a Cristo Jesús. No sabemos si esas personas se van a convertir con lo que nosotros les digamos o con lo que otros les digan. Pero nos corresponde a nosotros no decirle, usted es hijo del diablo, usted no quiere, vaya. No, es bien importante tener tacto y tener mucho cuidado. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí lo interesante de todo este pasaje es que Jesús solamente tiene una pequeña conversación con la mujer y eso casi que hizo todo el trabajo. Otra vez, recordemos, con los judíos, Jesús tuvo que hacer milagros. Lo repite más adelante en este pasaje. Si no ven señales, no van a creer. Tuvo que hacer hasta milagros para que pudieran creer. Aquí Jesús nada más habla con la mujer y la mujer es la que va a hacer todo el trabajo y el empeño y todo, y es ella entonces la que trae a la gente. Para Jesús entonces fue mucho más sencillo. Otra, yo le llamo bofetadas. Son como estas bofetadas al pueblo judío, al pueblo que es supuestamente religioso, al pueblo que supuestamente es entregado a Dios, que deberían al contemplar al Hijo de Dios, inmediatamente ir a buscarle, inmediatamente rendirse a Él, y no lo hicieron. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál es esa comida? El Señor Jesús nos está dando un ejemplo vivo de lo anterior que habló. ¿Qué fue lo que antes habló? La adoración. En el sentido de la adoración, al adorar al Padre significa cumplir su voluntad, rendirse a Él, darle fruto,
No son los únicos elementos, ¿se acuerdan? Desde la semana pasada terminamos de ver esos términos y hay varias cosas, el amor, la fe, servicio y todo lo demás. Entonces, el Señor nos está dando un ejemplo de eso, nos está dando un ejemplo de esa situación de vida diferente en la cual nuestro propósito de vida, de existir, de respirar, de ser, es amar a Dios. Y debido a que amamos a Dios, cuando hacemos algo que a Él le agrada, a Él le honra y es de gloria para Él, la respuesta es que ese mismo amor nos alimente a nosotros. No hacer las cosas porque sí. Es bien importante entender esto nosotros como servidores del Señor. No servimos al Señor porque es una obligación. Sí, es una obligación. No servir al Señor porque es un mandato de Él. Sí, es un mandato de Él. Pero yo amo hacer eso. Me agrada hacer eso. Es más importante. Jesús no está diciendo, no, yo no necesito la comida, o más adelante se le va a comer, por supuesto. Pero ahora esto es más importante, esto es necesario. El Señor, Dios, mostró este fruto, esta necesidad. Y ahora yo tengo que poner todo mi esfuerzo en esto. Y entonces ahí está, ¿qué? Mi gozo, mi fuerza, mi aliento. Entonces la gran pregunta es si nuestro aliento, si nuestra fuerza, si nuestra razón de vida está puesta en Dios, en adorar a Dios, en exaltarle. Cuando exaltamos a Dios, ¿somos felices o exaltamos a Dios porque somos felices? ¿Adoramos a Dios porque tenemos dinero? O aunque no tenga dinero, yo exalto a Dios y glorifico a Dios porque eso me da vida y paz. No quiere decir que sea malo buscar las bendiciones de Dios. Por eso hablábamos del esquema. El esquema es bien importante, el que dejamos la semana pasada. ¿Dónde está puesto mi gozo? ¿Dónde está puesta mi alegría? ¿Dónde está puesta mi dicha? Tarde o temprano todos los seres humanos y especialmente todos los creyentes, o al menos todos los que están en la iglesia, van a tener que decidir si mi dicha, si mi gozo, y esto es algo muy personal, si mi gozo está en buscar a Dios o no. Porque si su gozo no está en buscar a Dios, lo más seguro es que se va a ir de la iglesia. O va a buscar alguna otra iglesia donde se le divierta. Ahora, si yo al estar buscando a Dios, tengo gozo, tengo dicha, tengo alegría. Claro, buscamos las bendiciones de Dios y eso no es malo. Pero por eso muchas veces hay que explorar las cosas un poquito con microscopio. Hay que ver un poco las cosas más de cerca. Buscamos las cosas de Dios, sí, pero no buscamos a Dios por las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es libre y Dios me va a seguir dando cosas. Si quieren verlo así, hasta cierto punto, Dios no me va a dar más allá de lo que ya me dio, en el sentido de que, ¿será que Dios me va a hacer multimillonario? Muy probablemente no. Dios me va a dar 100 años de vida, 200 años de vida, lo más seguro es que no. Pero me dio la vida. Ahora, cuando yo ya no tengo salud, cuando yo ya no tengo vida, entonces ahí ya me olvido de Dios. Me desentiendo de Él, ya no tengo gozo. Es en ese momento donde viene a resplandecer este concepto. Si yo aprendí a poner mi gozo en estar con Dios, no es que tengo que estar con Dios, mi gozo está en estar con Dios. Me gozo de las cosas de Dios o me gozo de las cosas del mundo. Tomen en cuenta, todos venimos del mundo. Los disfrutes, los deleites del mundo, a no ser que estén bien establecidos en la Biblia, pues obviamente son pecados, pero si no están establecidos como pecado, entonces los deleites del mundo son buenos, son correctos. En la Biblia estaba la danza, por así decirlo, estaba la danza. Si a alguien le gusta bailar, pues baile. Si le provoca tentación, mejor no baile, porque es tentación.
Pero no es que ahí esté pecado o no, el punto es, ¿en dónde está su deleite? ¿Está en eso? ¿En la música está su deleite? Y no es que sea malo disfrutar de la música, no es que sea malo disfrutar de las cosas del mundo, porque por algo el Señor nos puso en este mundo y nos dio nuestros sentidos, pero ese deleite, ese gusto de las cosas del mundo es mayor que mi gusto de Dios, mi deleite de Dios, mi gusto de estar con Dios y de servirle y de honrarle. Esa es la gran pregunta. Claro, gracias hermano. Los hermanos o hermanas que están en Zoom, el hermano comentaba las prioridades, el cambio de prioridades de la samaritana hizo que Jesús cambiara su prioridad de comer. Entonces, es muy interesante esto, la respuesta de Jesús es muy importante, porque a veces también buscamos eso nosotros, ¿no? La respuesta de Jesús. ¿Hemos cambiado nosotros nuestras prioridades? Con lo que pensaba el hermano, yo me puse a pensar en eso, no sé si a eso se refería también, ¿verdad? Creo que yo lo entendí así, que muchas veces esperamos que el Señor haga algo, o le pedimos al Señor algo, pero yo he cambiado. No sé si tienen preguntas, comentarios.